Muy buenos días, alumnos. Hoy ya estamos al día martes 7 de julio. Vamos a iniciar nuestra clase respectivo, señalado para el día de hoy. ¿Con qué tema vamos a estudiar? Vamos a estudiar justamente el neoclasicismo y al gran autor Fernández de Moratín y su obra El sí de las niñas. Quiero manifestarte, mi querido alumno, de que el neoclasicismo es un movimiento literario, cultural y artístico en la época. Esto más o menos se da en el siglo XVII-XVIII. Esto dentro del contexto en la literatura española. Aparte también debo decirte que el neoclasicismo, a ver, ¿cómo está conformado las palabras del neoclasicismo? Están con, ¿cómo se llama solamente la palabra neo? ¿Qué cosa es neo? No quiero su significado, sino qué cosa es neo. A ver, Nuevo. es un, muy bien, su significado es nuevo, pero neo, ¿qué cosa es? Es un afijo, es un afijo. El año pasado te enseñé el razonamiento verbal. ¿Qué cosa es un afijo? ¿O cuáles son los afijos? A ver, ¿alguien recuerda? Los que van antes de la Muy palabra. bien, exacto. Eso es una palabra, eso se llama prefijo. Los afijos son dos, prefijo y sufijo. Los prefijos son los que van antes de una palabra y los sufijos van después. En este caso va el prefijo neo. Neo, entonces, esta es una palabra compuesta. Neoclasicismo. Tiene dos palabras. Neo, que significa nuevo. El prefijo neo significa nuevo. Clasicismo, Isaac, a ver si cierras tu micrófono. Y clasicismo viene a ser lo que es clásico, clásico. Y en literatura clásico significa Grecia y Roma. O sea, el retorno a lo antiguo, al gusto por lo antiguo. Y el clasicismo clásico viene de Grecia y Roma. Y el neo, el nuevo clásico. Nosotros vamos a pensar, vamos a retroceder en estos antiguos, quienes son Grecia y Roma, pero le vamos a añadir otras cosas más. ¿Por qué? Porque somos un movimiento nuevo. A eso se le llamó neoclasicismo. Bien, eso más o menos para ir aclarándoles a ustedes, mis queridos alumnos, de qué cosa es neo. Neo es nuevo, nuevo clásico, en otras palabras. Y clasicismo o clásico, ¿qué cosa es? Retorno a lo antiguo, al gusto por lo antiguo. Y justamente vamos a explicar aquí en la época. Miren, aquí hay un pequeño gráfico que ya se está haciendo el teatro. Y esto justamente es el sí de las niñas, como fue presentado. Miren, aquí está el público, ¿no? Y aquí se está presentando la obra. Entonces el teatro, de algún modo, ha ido cambiando, pero no en la esencia, mis queridos alumnos. Solamente el teatro ha ido cambiando en cuanto a la forma. Por ejemplo, en Grecia era campo abierto. Ya el otro día les expliqué cómo se presentaba el teatro, ¿no? En el Partenón, así como más o menos una especie de un pequeño estadio, cortó por la mitad y al frente era presentado. ¿Era más dificultoso? Sí, pues porque imagínense, no había sonido, no había, ahora pues le ponemos unos tremendos parlantes y se escucha espectacular. La música también ahora ya todo es digitalizado, etcétera. También la época era en vivo, era tocado la música, siempre acompañado con un piano, con otros
con otros instrumentos. Así se presentaba, pero ahora, entonces decía, para que se aprecie mejor el teatro, ahora tenemos que hacerlo en un sitio cerrado. Así va surgiendo el teatro. El teatro entonces tenía que hacerse cerrado. Y la parte principal, que está en la parte de abajo, era la platea, ¿no? Y a los alrededores, y a manera de balcones, allí solamente eran las personalidades. Asistía el rey con todo su cortés, ¿no? Con todo ello, con toda su cortesía. Y por allí, y en la parte de fondo, eran las famosas galerías como hasta ahora todavía existe, ¿no? En los grandes teatros del mundo, que en Perú también tenemos muchos teatros. Tenemos el Teatro Nacional, que es una belleza, eso está en Javier Prado, hermoso teatro, hermoso, hermoso, alfombrado, con todas las luces respectivas, hermoso. Tenemos el teatro que están en el centro de Lima, hay como 4 teatros. Está el Teatro Segura, está el Teatro Municipal, está el Teatro de la Universidad San Marcos, está el Teatro de la Universidad La Católica, y ahí en la plaza, en la Biblioteca Nacional, porque mi intención este año, chicos, iba a ser llevarlos a ver un poco de teatro, al teatrín de la ex Biblioteca Nacional, ¿ya? Eso lo iba a hacer, pero nos vino esta pandemia y nos malogró todo, nos malogró todo. Entonces, para que conozca un poco de qué cosa es un teatro, ¿no? En la actualidad. Muy bien, entonces, ¿cómo se desarrolla la época? Ahorita la época que estoy ubicando, más o menos. El neoclasicismo se desarrolló en la literatura española a lo largo del siglo XVIII. Y si nosotros hacemos nuestra línea de tiempo, el siglo XVIII corresponde a 1700 hasta 1799. 1700 a 1799. En el siglo XVIII. Allí se hizo lo que vendría a ser el neoclasicismo. La próxima clase, Esperanza, ¿está escuchándome? Me recuerda para hacerle la línea de tiempo. De repente ustedes saben qué cosa es la línea de tiempo, pero es bueno siempre recordarle. Ya he conseguido mi pizarrita acá, lo voy a hacer como más o menos debe ser representado esto de la línea de tiempo. Gusto por lo clásico, ahí está lo que les decía, mira. En esa época decía, mira, ¿sabe qué cosa hasta ahora lo que hemos hecho? No me convence. La Edad Media era pues aburrido, ¿no? Como que hablar de caballeros, un poco así, medio difícil era de poder entender. Mejor regresemos, decían, el gusto por lo clásico. Ahí está lo que le decía, mira, hace un momento. Lo clásico. Clásico viene de clasicismo. Gusto por lo clásico. Grecia y Roma. Por eso es neoclásico. Nuevo, clásico. Muy bien, el neoclasicismo significa un desarrollo en el conocimiento y la cultura. Entonces se regresa a estos grandes hombres pensadores de la época. Y en Grecia tenemos, pues, por ejemplo, cuando se hablaba de filosofía. La filosofía, ¿qué cosa era? La filosofía era con el gran Aristóteles, el padre de la filosofía, en Grecia. Y vamos también un poco a la cultura, cómo se hacía la literatura, cómo se hacía el teatro. Mira, ¿en qué año aparece la Real Academia Española de la Lengua? Lo que siempre, ¿no? A veces los profesores de comunicación decimos, de acuerdo a la Real Academia Española, la palabra tal significa tal. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, conocemos eso. Profesor, alguna vez se escuchó entrecortado, ya estamos solucionando ese problema, ya está ya con el descargo respectivo. Aparece la Real Academia Española de la Lengua, que se funda en el año 1713. Miren, cultura general, mis queridos alumnos. Estos datos usted tiene que ya sabérselo, así como se lo aprende las letras de las canciones, así como, por ejemplo, usted se acuerda sus cumpleaños, etcétera, etcétera, las fechas importantes, usted ya vaya almacenando en su chip esto de las fechas. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de exámenes vienen en la universidad,
para el examen de admisión. Por ejemplo, ¿no? Año en que se fundó la Real Academia Española de la Lengua. Ah, eso lo vimos, claro, 1713. ¿En qué siglo? De repente no te viene el año, dice, ¿en qué siglo? Rápido. Ah, 1700 corresponde al siglo XVIII. Siempre es adelantado, ¿ya? Así, para que usted se dé cuenta. Siglo XVIII, 1700. Siglo XIX, 1800. Siglo XX, 1900. Siglo XXI, 2000. ¿Te das cuenta? Para adelante, para adelante. ¿Claro? Porque el siglo dura 100 años. Clarito, para los que todavía de repente un poquito están, para que se vaya entendiendo. La Real Academia Española de la Lengua se funda en el año 1713 para fomentar la cultura y la literatura. Miren, qué bonito. Ese es el objetivo de la Real Academia Española de la Lengua. Muy bien. Vamos entonces a ir viendo qué cosa se desarrolló. La obra que el día de hoy vamos a desarrollar. La obra que vamos a desarrollar es El sí de las niñas. El sí de las niñas. Es una obra teatral escrita por Leandro Fernández de Moratín. Ese es el autor que también vamos a estudiar. En 1806, imagínense, alumnos, 1806. Ya estamos hablando del siglo XVII en realidad, ¿no? En 1800, fue 18 ya diríamos, 19 inclusive, ¿no? Fue presentada por primera vez el 24 de enero de 1806. O sea, ¿qué siglo apareció el neoclasicismo, alumnos? ¿En el siglo? 18. 18, o sea, en el año de 1700 más o menos. Pero duró, como les decía, entre el siglo, miren, 18, 19. 18, 19. Entonces, en 1806 es presentada por primera vez esta obra. Y esta obra fue escrita por el gran Leandro Fernández de Moratín. Esta es la obra más reconocida del autor madrileño. O sea, él ha tenido muchas obras, muchas, pero la más reconocida, la que marcó, diríamos, es como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Siguen a cualquier artista, cantante, por decir, ¿no? Pero dentro de todas sus canciones hay una que siempre ha sobresalido y siempre será clásico, idéntico. Entonces, siempre los autores han escrito muchas obras, pero allí, justamente, es la que nosotros reconocemos como la obra de El sí de las niñas, del autor madrileño. Cuando decimos madrileño significa que ha nacido en Madrid, capital de España. ¿Ya? Muy bien, a ver qué cosa más podemos decir del sí de las niñas. A ver, primero antes quiero explicarte un poco del autor. Brevemente. Ahí está la figura del gran Leandro Fernández de Moratín. Nació en Madrid en 1760, justamente dentro del neoclasicismo. El neoclasicismo duró hasta el siglo XIX, ¿eh? Imagínate, 1760, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Y ahí está, en 1760, y muere en París en 1828. Es uno de los dramaturgos, pregunto al tercer año de educación secundaria. ¿Qué cosa es dramaturgo? Estoy esperando respuesta. Tiene que ver algo con gramática. Es una persona que hace obras. ¿De drama? ¿Qué hace drama, profe? ¿Qué hace Drama, drama? ¿Qué hace drama? Drama. Ya, Profe, drama, que hace tu obra drama, fue pero... una obra Es de teatral. teatro. Feliz cumpleaños. Muy bien, ¿quién dijo? Un ratito, Yo, profe, yo. ¿quién dijo teatro? Ay, Yo. profe, yo le dije Profe, yo, una obra Melgarejo. teatral. Muy bien, a ver, ya, Son silencio. personas que hacen obras de teatro. Eso, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo ello? ¿Gabriela? ¿No? ¿Quién dijo? Sí, ¿La alumna? sí. Muy bien. A ver, Profe, yo.
Entonces, cuando hablamos de dramaturgo, no quiere decir que hace drama. No, no, no. Eso es pues una respuesta simplona, ¿no? Ah, dramaturgo viene de drama. No, escribe obras. No, cuidado. César Vallejo también escribió obras. Miguel de Cervantes también escribió obras. Y todos los, nuestro amigo Mario Vargas Llosa también escribe obras. Pero ojo, eso en forma general cuando se dice obras. Él escribe obras de teatro. Pero yo ya les he explicado que las obras literarias están clasificadas por géneros. Hay género épico narrativo, hay género lírico, hay género teatro y ahí el didáctico. Son 4 géneros literarios. Pero el que estamos diciéndole, cuando decimos dramaturgo, viene que es un escritor que escribió obras de teatro. Así sería la respuesta, que es como ya lo dijo su compañera. Es uno que ha escrito obras de teatro, obras de teatro. Entonces, cuando hablamos de Fernando de Moratín, es un dramaturgo, o quizá es el dramaturgo más reconocido en España, imagínense, perteneciente al siglo XVIII, o sea, el más reconocido. Estamos hablando del gran Leandro Fernández de Moratín. Uno de los el más famoso. Más famoso de la época, cada uno con su época. Ojo, el más grande de todos los autores de teatro ha sido el inglés, pues, William Shakespeare. Él ya, pues, es un monstruo, ¿no? Un monstruo no por lo que era, al contrario, era muy bien parecido, muy, muy simpático, porque era actor también. Monstruo porque sabía demasiado, o sea, ha hecho obras de teatro que han marcado, y no solamente una como nuestro amigo Leandro Fernández, sino William Shakespeare tiene otras obras como por ejemplo Romeo y Julieta, por ejemplo Macbeth, Otelo, Arturo el Campeador, o sea, tiene muchísimas, el Vendedor de Venecia, o sea, tiene entre comedias y tiene entre dramas, o sea, tragedia. En cambio, nuestro amigo Fernández de Moratín ha resaltado en esta, y era el más representante del siglo XVIII. Entonces, ¿puede ser una pregunta de examen? Sí, es válido. Entonces, por ejemplo, en la literatura española han habido muchos que han escrito drama, muchos. Estamos estudiándolo. ¿Te acuerdas de Lope de Vega? ¿Te acuerdas de La Celestina? Son obras de teatro, pero cada uno en su época, cada uno en su época. Y estamos hablando del gran Fernández de Moratín. Él sobresale al siglo XVIII. Quizá es el máximo representante de los dramaturgos del siglo XVIII. Autor dramático, ahí está la diferencia. Entonces, él solamente ha escrito todo relacionado a la tragedia. Siempre hay cosas dramáticas en su obra de presentación. No escribió comedia. En cambio, William Shakespeare sí escribió estas dos, ¿no? Como ejemplo te pongo. Y hay otros que solamente comedia. Por ejemplo, La Celestina es comedia, ¿no? La obra de teatro La Celestina. Y si yo te digo de Pedro Calderón de la Barca, ¿cuál es? ¿Usted dónde lo ubica? ¿Comedia o drama? En su obra La vida es sueño, que la semana pasada les hablé. A ver. Dramaturgo. Repita la pregunta. Dramaturgo. Muy bien, Dramaturgo. dramaturgo, porque escribió drama perfectamente. Drama es, por ejemplo, ¿quién? El gran Pedro Calderón de la Barca con su obra La vida es sueño. Entonces, aquí también Fernández de Moratín escribió drama, y más importante, de la escuela neoclásica. Ya hemos explicado por qué neoclásica. Ahora sí, la obra ya lo hemos analizado. Estamos hablando ya del Cid de las Niñas. Y aquí, el tema y el argumento. ¿Qué tema tocó Fernández de Moratín cuando escribió el Cid de las Niñas? Matrimonios concertados. Allí están, mis queridos alumnos. Por ejemplo, esta figura te establece, mírame. Esta es la mamá
¿ya? Ha decidido que se case con este viejo gruñón, una jovencita. Pero, como ya dijo su compañera hace un momento, a su forma dijo, pero era para salvaguardar sus intereses, para que según esta señora no pierda el estatus, su estatus social. De repente era una persona que tenía mucho dinero, entonces si por allí, según ella, la mamá decía, esta mija se puede enamorar de cualquiera que aparezca y de repente es un pobre que no tenga nada, un don nadie, entonces mejor a mi hija lo aseguro con este que sí tiene plata. Es un viudo que ha heredado mucha plata, entonces imagínate. A eso se llama matrimonio concertado. Profesor, antes solo les importaba la clase social, ¿verdad? No les importaba el sentimiento de las hijas. Muchísimo, muy bien, muchísimo, muchísimo. Se basaban fundamentalmente en eso, en no perder su estatus, en no perder su estatus. Además, ojo, antes, mis queridos alumnos, antes en estas épocas que estoy explicando, pues a veces el rico nacía rico y moría rico. En cambio, el pobre nacía pobre y seguía siendo pobre. Y en cambio, en estos tiempos puede ser diferente. Tu trabajo, tus estudios, te puede que tú, por ejemplo, cambies de estatus. ¿Por qué crees que estás aquí asistiendo a clases? ¿Por qué crees que estás aprendiendo? Porque tienes que quemar esas etapas para que algún día ingreses a la universidad. Pero ¿cómo vas a ingresar a la universidad? Estudiando, esforzándote, ¿verdad? Una vez que ingreses a la universidad, escoges la carrera que tú te has proyectado. Y en el camino vas aprendiendo y te conviertes en un gran profesional. Entonces te conviertes en un gran profesional y tu estatus va creciendo. Te llaman para un trabajo X, te dicen los trabajos están a usted. ¿Por qué? Porque es un gran profesional. Y por consiguiente, ¿obtienes qué cosa? Obtienes, tu economía va creciendo. Entonces, si tú, digamos, tu infancia, tu origen ha sido humilde, humilde no en el sentido de, sino porque no has tenido, pero ahora ya como eres un gran profesional, vas teniendo dinerito, vas creciendo tu economía y de pronto dice, sí, pues ya no voy a vivir por acá, me tengo que ir a otra zona. ¿Por qué? Por mi seguridad, por cosas, etcétera, etcétera, y llevas a toda tu familia. Si eres soltero, llevas a papá, a mamá. Le dices, papá, mamá, esta casita lo tendremos para alquilar, etcétera, pero yo ya estoy trabajando, ya tengo, he comprado un departamentito, nos vamos a ir allí. O para ustedes. Qué lindo, ¿no? Y va creciendo, miren. Ahora se puede hacer eso, pero en la época, chicos, no. Por eso mucho cuidaban, ¿qué cosa? Mucho cuidaban su estatus. Porque si ella, que era una hija muy bonita, muy guapa, muy crecido en el entorno, pues imagínense, Esperanza dice, su pensamiento y ambiciones se basaban en el dinero, lo que no le importaba era su estatus y los sentimientos eran nada en aquellas épocas. Muy bien, claro, era más o menos esas formas, ¿no? De trabajar o de hacer. Y ahí está, miren, acá lo vemos aún, este debe ser un noble por la forma, porque antes se usaba pelucas, ¿no? De la forma que hacía, el vestido era de esa manera, y más o menos vemos a una persona mayor y acá una jovencita, ella como que se está resistiendo, ¿no? Como que está llorando, como que no quiere. Y la mamá toda amargada está diciéndole, sí, te vas a casar porque de esa manera vamos a asegurar y todo. Mire, entonces, el sí de las niñas, ¿cuál es el tema? Matrimonios concertados. Entonces, a partir de ahora ya sabes qué cosa es un matrimonio concertado. La gran pregunta es, y te vas preparando para ya la última parte, ahorita no me contestes, si todavía existe el matrimonio concertado en la actualidad. Vamos, eso todavía queda después. En la actualidad y en el Perú ya, si tú quieres. Listo. Se representa la historia de don Diego y doña Francisca. Ya van apareciendo los personajes, don Diego y doña Francisca, que van a casarse a pesar de no conocerse y de tener una gran diferencia de edad. Ahí está lo que les estoy diciendo. Francisca, la jovencita, y el gran
don Diego, así, don Diego, porque no vale solamente decir Diego, don Diego, porque eso te daba pues como ahora dicen, no caché, te daba así como que decir, tranquilo, es el gran don Diego, que van a casarse a pesar de no conocerse y de tener una gran diferencia de edad. Muy bien. A ver, entonces, ahora, ¿qué viene? La obra, definitivamente, está basado en dos. Así lo hemos estructurado. La primera es la parte externa. ¿Cómo está escrita la obra? Está escrita en prosa, ¿ya? En prosa. O sea, es un relato continuo, No es en verso. Ya hemos dicho qué cosa es verso y qué cosa es prosa. Verso, por ejemplo, son los poemas, las poesías, los sonetos. Eso es verso. Pero cuando decimos prosa, significa que es continua, es como una novela, ¿no? Está escrita en prosa. ¿Qué es un género? Es una comedia. Miren, es una comedia. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué género? El género de teatro, sí, pero tiene dos. Tiene comedia y tiene tragedia. En este caso, ¿qué cosa es? La obra del Sí las Niñas es una comedia. La parte interna de la obra, ¿ya? Entonces, es bueno saber la parte interna. O partes también. La obra se divide en tres partes principales, como toda obra. Introducción, nudo y desenlace. Introducción, nudo y desenlace. Bien, entonces aquí vamos a tener cómo están o quiénes son los personajes. Don Diego, doña Francisca, don Carlos, que es don Félix, ¿no? Doña Irene, Simón, Rita y también a este personaje como Calamocha, ¿ya? Entonces, don Diego, doña Francisca, don Carlos, doña Irene, Simón, Rita y Calamocha. Vienen a ser los personajes. El análisis de esta obra. Mira, hay una partecita que he sacado para ponerlos allí para que más o menos podamos ir entendiendo, ¿ya? Esta obra. Lo vamos a analizar la obra, no te preocupes, y eso está más adelante. El análisis dice, estas son las seguridades que te dan los padres y los tutores. Miren, así se pensaba, ¿no? Así se decía. El padre de pronto o la madre le dicen a la hija, venga por acá, Francisca, nosotros sabemos lo que hacemos. Además, si te vas a casar con don Diego, te van a dar la seguridad. Así se decían, así decían los padres y los tutores. Y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Miren, ¿no? Don Diego, esta partecita aparece, ¿no? Cuando dice don Diego, le agradece, dice, y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. O sea, para que me diga el sí, de ahí viene el nombre, ¿no? El sí de las niñas. Quiero recordarte, mis queridos alumnos, que antiguamente a las hijas de este, digamos, grupo muy de dinero, a pesar que ya tenían mayoría de edad, siempre eran niñas, eran tratadas como niñas, ¿ya? Tratadas como niñas. 20, 25, 28 años seguían diciendo las niñas. O el niño, decían para los varones. De ahí viene la obra en el Perú escrita El Niño Goyito. El Niño Goyito que en cuarto año, si tengo la suerte, lo estaremos estudiando, así que todavía tengo la suerte de enseñarles a ustedes, ¿no? Yo voy a tener la suerte de enseñarles a ustedes, mis queridos alumnos. Ojalá. Profesor, una pregunta. ¿Todos los padres hacían eso de esa época o solo algunos? Solamente los que tenían dinero. Los que tenían dinero. Como te vuelvo a repetir, ¿era para qué? Para asegurarles su vida, y se pensaba así. Porque antes era bien difícil. Quien nacía pobre iba a ser rico. Imposible. Nacías pobre, seguías. ¿Por qué? Porque para el pobre no había oportunidades. ¿Y qué cosas son las oportunidades? Por ejemplo, el estudio. Los pobres antes de la época no estudiaban, porque simplemente decían, no, tú eres pobre, no tienes derecho a la educación.
Por eso los tiempos van cambiando. Pues el hombre, mira, ¿cómo es, no? El análisis de la vida, el análisis de la historia, de la humanidad. Ahora no. Ahora nos garantizan el estudio, ahora nos obligan, ahora es obligatorio. Por ejemplo, en la Constitución del Perú dice, todos tienen derecho a la educación. Mire, antes no, solamente derecho a la educación tenían los de la gente que tenía dinero. Una clase nada más social. Miren Profe, y cómo. después nadie más podía estudiar. Nadie más. Entonces, ¿qué cosa te hacía eso? Simplemente tenías que seguir. Si tu padre era campesino, tú también tenías que ser campesino. Y a la chacra, y así también te envejecías, dabas tus hijos, te casabas con la vecina del costado, con el vecino del costado, de la otra chacra, y listo, seguían siendo pobres. Es difícil, solamente en cuentos se daba de que el lugareño, el de la comarca, ha conocido a la princesa y lo ha defendido, y de pronto se va a casar. Eso solamente en las películas, en las novelas, ¿ya? Pero en la realidad, nada de eso. ¿Pero por qué? Porque la gente que tenía dinero quería asegurar sus bienes, crecer un poco más. Entonces, si yo lo caso con el otro que tiene dinero, que tiene un buen negocio, etcétera, con mi hija que también tiene otro negocio, ya, o tenemos un negocio, imagínate, van a ser prósperos. Pero ¿qué pasa? Que si se casa con una pobre o un don nadie, siempre llanamente que va a experimentar. Y casi era pues difícil que se dé eso ante tu pregunta, mi querido alumno. Entonces, ahí está. ¿Eh? Entonces, dígale usted que yo tengo mucho dinero, muchas propiedades y además le voy a dar seguridad económica, mis queridos papás. Y ellos, sí, don Diego, por supuesto, vamos a arreglar esto para el matrimonio. Ya mi hija poco a poco te irá entendiendo. Ya poco a poco te irá comprendiendo, ya te amará, a pesar que no te conoce. Imagínense, ¿no? Matrimonio concertado. ¿Y esto dónde sucede, mi querido alumno? En Alcalá de Henares, que es un lugar existente en España, que es en una pensión, ¿no? En una pensión. Entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana. Ahí más o menos se da este punto de lo que se ha establecido. Muy bien. Ahora sí, mis queridos alumnos, vamos a analizar la obra, ¿ya? Esta obra, la primera parte, que es la introducción, tiene 9 escenas, o sea, 9 momentos en el teatro, 9 escenas. ¿Qué cosa significa una escena o escenas? Vienen a ser, a ver, si está activándose el chat, me dice, profesor, mi batería se está muriendo, por favor me tendré que salir de estudio. Esperanza, por favor, anote a Miguel Ángel, que está para ponerle la asistencia. Entonces, decíamos, ¿no? De esa manera, mis queridos alumnos, las 9 escenas, ¿ya? Entonces, ¿escena qué es? Una presentación en cada momento. Muy bien. No, actos es diferente. Actos es diferente. Acto es como un capítulo, ¿ya? Pero no es capítulo, sino un acto. Un acto es más amplio. Escenas son pequeñas apariciones de los actores. Entonces, ¿usted ya lo leyó? Por supuesto, mi querido alumno. Si no, pues no estaríamos dictando clase, ¿no? Entonces, aparece don Diego y Simón. Don Diego y Simón. Hay un diálogo entre ellos, un diálogo, una conversación. Es un matrimonio concertado. Don Diego viene a ser el que va a casarse, el que pretende casarse con Francisca, y Simón es el papá de Francisca, ¿ya? El papá de Francisca. Le dice, el matrimonio concertado con doña Francisca, modestia, recogimiento, virtud, ¿no? Eso es lo que le dice Simón, modestia, ¿no? Recogimiento y virtud. Don Carlos, mozo de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo. Don Carlos aparece también dentro de los personajes. Doña Francisca, ahí aparece la gran personaje del sí de las niñas. Doña Irene, se irrita. Doña Francisca no quiere casarse con don Diego, la hija. No quiere casarse con Diego, ya que está enamorada de otro hombre. ¿Y quién cree que es ese hombre? Don Carlos. ¿Ya? Entonces, miran, suceden todas estas cosas. Y Calamocha, aparece Calamocha, criado de don Carlos,
¿Quién es don Carlos? Ya lo hemos ubicado. Don Carlos es quien verdaderamente está enamorado. Francisca. Los dos están enamorados. Calamocha habla con Rita. Y ahí está Rita, que tenía mucho que ver en esto de la obra respectiva. Muy bien, nos vamos entonces a la segunda parte a ver qué nos dice esta partecita. Ahí en este caso, en la segunda parte, aparece, ya no es ya la introducción, sino ya es el nudo, la parte central de la obra, está dividido en 16 escenas. Doña Irene, ya sabes quién es Doña Irene, ya te has ubicado, piensa que don Diego aportará dinero y conocimientos. Ahí va la parte del interés. Don Diego piensa que doña Francisca debe expresar sus sentimientos. Entonces dice, pues, ya Francisca me querrá, ya Francisca se dará cuenta y yo le voy a dar seguridad, le voy a dar dinero y todo. Bueno, por el momento no aceptaré lo que me está diciendo de que no quiere casarse, etc. Pero ya esto lo tengo arreglado porque el papá y la mamá están de acuerdo. Don Carlos y doña Francisca se encuentran y confiesan su amor. Yo ya te dije quién es Carlos o don Carlos, ¿no? Es el que verdaderamente Francisca está enamorada. Ambos están. Se encuentran, se encueran y confiesan su amor. Don Carlos, ahí está, descubre que el futuro marido de doña Francisca es su tío don Diego. Miren, qué tal enredo. ¿Es el tío de quién? Es el tío de don Carlos, o sea, don Diego. Es el tío de don Carlos. Se entera que el futuro marido de doña Francisca es su tío, don Diego. Se va de la pensión. Ojo que don Carlos, si bien es cierto, pero todavía era pues un estudiante que estaba siguiendo medicina y que después ya iba a ser, pero era joven, pues, ¿no? Era joven. No es como este tal don Diego, que ya pues estaba entrados en añitos y simplemente, bueno, ya era un viudo, ¿no? Y todo lo demás. Se va de la pensión, en este caso don Carlos, no quiere saber nada de don Diego. ¿Cómo es posible, tío, que tú te vas a casar con la mujer que yo quiero? Doña Francisca piensa que don Carlos se aprovechó de sus sentimientos. Sí, le dijo, ¿no? De repente, tú, mira, como te has ido y no me has dicho nada, me has dejado, me has abandonado. Y ahí le entra una duda a doña Francisca, que es la que verdaderamente está enamorada de Carlos. Me has abandonado y por ende te has aprovechado de mis sentimientos. Yo a ti te quiero, no lo quiero a tu tío, no lo quiero a don Diego. Imagínense, ¿no? Y la tercera parte, el desenlace, a ver cómo se da esto. Y en el desenlace suceden 13 escenas. Por cierto, yo estoy acá resumiéndote. Yo te invito, así como todas las veces te invito a que leas, mi querido alumno, y estas son cortas obras pequeñas, rápido de digerir, rápido de entenderlas. Y eso también a manera de plan lector, por eso el curso se llama Literatura Plan Lector. Si tú te interesa saber más un poco, puedes ir leyendo la obra. Desenlace, don Diego. Escucha a doña Francisca y Rita hablar de don Carlos. Escucha a doña Francisca y Rita hablar de don Carlos. Se siente celoso y traicionado. Acuérdate que Rita era la criada de Francisca y por consiguiente estaba a favor, que decía que tiene que casarse con Carlos. Entonces ellos dicen, sí, señor, pero usted está muy entrado en edad, usted además, Francisca, quiere a Carlos. Y él se siente celoso y traicionado, refunfuñea y dice, no, no es posible, pero ¿por qué ese es mi sobrino? Un joven, ¿qué cosa te va a dar él si todavía no es nada? En cambio yo tengo A, B, C, D, ¿no? Como si eso se tratara el amor, como si eso se tratara el amor. Pero así se pensaba en esa época. Don Diego habla con don Carlos. Don Carlos decide marcharse. Y dice, ¿sabes qué cosa, Carlos? ¿Qué te has querido tú, mocoso de él? Tú no puedes entrometerte en esto. Así que te boto de aquí. Y don Carlos decide marcharse. Me voy, pues, me voy. Pero no comunique eso a Francisca. Entonces Francisca cree que Carlos solamente se había burlado de sus sentimientos.
Don Diego le confiesa a doña Irene. Aparece don Carlos. Don Diego y doña Irene aceptan la relación de los jóvenes. Entonces, aparece don Carlos, o aparece Carlos en este caso, y le confiesa a doña Irene que sí, pues, ¿no? Que yo estoy enamorada de su hijo. Y además su hija está enamorada. Entonces Francisca aparece y dice, sí, yo creía que te habías ido, me habías abandonado. Oh, Dios mío. Y ante ese cuadro, ¿qué hacen? ¿Qué hace don Diego? Dice, bueno, pues voy a dar un paso al costado. Y doña Irene y la mamá les aceptan la relación de los jóvenes. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Son felices comiendo perdices. Así más, esa parte no dice la obra, sino yo ya le estoy agregando en ese punto. Muy bien, entonces, a ver, mis queridos alumnos, más o menos, eso es la historia de el sí de las niñas. De ahí viene el nombre, ¿no? Niña, ya te expliqué por qué el sí, por qué tenía que necesariamente decirle, porque los padres de ella decían que esto vas a tener tu aseguramiento, vas a tener pues una vida como la que tú te mereces, ¿no? Y no con el gran Carlos, que bueno, pues es un joven que todavía no te puede absolutamente nada dar. Y además los padres estaban desesperados pues ya por la economía, ¿verdad? Por tener un poco más de ello. Muy bien, mis queridos alumnos, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, yo quisiera, por favor, ahora sí, ya para luego conversar, aquí he hecho algunas actividades que usted va a desarrollar, ¿ya? Unas actividades que usted va a desarrollar. Es bien claro, fácil. Los autores neoclásicos trataron de cambiar las costumbres de las personas de su época a través de la literatura. Los autores neoclásicos trataron de cambiar las costumbres de las personas de su época a través de la literatura. Entonces, ¿qué cosa hace el gran Fernández de Moratín? Que a través de su literatura quiere cambiar el pensamiento de la gente de la época. Entonces, la pregunta es que usted va a responder. ¿Piensas que esta es una manera válida de educar o que la literatura debería dedicarse únicamente a entretener? Sustenta tu respuesta. O sea, la literatura muchas veces dicen, solamente es para entretenerme. Pero ojo, pero en la literatura tú vas encontrando ¿qué cosa? Vas encontrando momentos en la que a ti te va abriendo la mente. Oye, no debe de ser así. Oye, que el autor lo dice. Entonces acá esa es la pregunta, esa es la que vas a responder, ¿eh? Sustenta tu respuesta. No quiero respuestita sí o no. No, nada, no. Tiene que sustentar su respuesta. ¿Cómo es el tipo de amor que, según don Diego, hace felices los matrimonios? Ahí está, repases las diapositivas y si haces todo atento a mi clase, ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la actitud de doña Francisca? Ahí también respondes. ¿Cuál es la actitud de doña Francisca? 4. ¿Qué opinión tienes de los matrimonios concertados? Ya, ahí ya es opinión tuya. Argumenta tu respuesta. Ya sabes que es un matrimonio concertado. Grafica a Fernández de Moratín y alguna escena de la obra. De repente te imaginas a ver cómo más o menos es una escena. ¿Ya? Esta, tu tarea me lo envías a través del email durante la semana. Muy bien, así es, mis queridos alumnos, y cómo vamos ya terminando de la clase correspondiente al día de hoy.